Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. El tema que nos ocupa ahora es el de la interpolación polinómica. Brevemente recordemos lo que se trabajó en el video previo, lo que fue la regresión. Básicamente, ¿no? Para un conjunto dado de datos, ¿sí?, correspondientes a una función, por ejemplo, voy a colocar aquí 5 datos, ¿no? ¿Sí? La regresión, tal como se concibió y que se trabajó en el video anterior, consiste en encontrar un polinomio, ¿no?, que pase lo más cerca posible de los datos, ¿sí? En cada dato se cometerá un error, ¿cierto?, absoluto, que es la distancia, pues, del punto a la función. Esta es una función de t, cuando t va desde x1 hasta xn, ¿de acuerdo? Entonces, ese polinomio de regresión debe ser de grado m. La función f de t es de grado m. Y el número de datos es n, o sea, debe cumplirse que m sea menor o igual que n menos 2, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para 5 datos puedo encontrar polinomios de regresión de grado 3, 2 y 1. Ya en ese video se hizo todo ¿cierto?, la presentación de cómo determinar los coeficientes de la función f de t, que es una función polinómica, de tal manera que se garantice que el error cuadrático total sea mínimo, ¿sí? Hoy, o en este momento, perdón, lo que nos convoca es, para esos mismos 5 datos, ¿cierto?, encontrar un polinomio que pase exactamente por todos los puntos. O sea, ya hacer un polinomio de grado para 5 datos. Este datico quedó mal colocado. Este no aquí, sino aquí. ¿Cierto? Que pase por todos y cada uno de esos datos, ¿no? Ese polinomio o esa función de t para 5 datos debe ser de grado 4. O sea, en la interpolación, el polinomio que vamos a encontrar debe pasar por todos y cada uno de los datos, ¿sí?, que es lo que está en esta introducción, ¿no? Dado un conjunto de n datos, pues, o n puntos de la gráfica correspondientes a una función de variable real, la interpolación consiste en determinar un polinomio de grado n-1 que pase por todos y cada uno de los datos. Y se puede efectuar de muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras de efectuar interpolación polinómica. En este video voy a presentar dos maneras para encontrar los coeficientes del polinomio, ¿cierto? Una manera que es la interpolación que llamaremos directa, ¿cierto?, que consistirá en plantear, ¿no?, un sistema de n ecuaciones con n incógnitas para calcular C sub 1, C sub 2, C sub 3, etc. Voy a aterrizarles aquí una situación muy concreta, ¿no? Vamos a tomar 4 datos, ¿sí? Y voy a trazar un polinomio que pase por, ¿cierto?, por esos 4 datos. Entonces, este polinomio es una función de t. Aquí está x1 y aquí estará x sub 4, ¿no? Entonces, f de t será una constante c1 más c sub 2 por t más c sub 3t a la 2 más c sub 4t a la 3. Es decir, para 4 datos, la función polinómica de interpolación es de grado 3. Y el dominio es cuando t varía desde x1 hasta x4. x1 menor o igual que t, menor o igual que x4. Entonces, ¿cómo determinar estas
4 constantes. Hay que plantear un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿cierto? Esta función polinómica evaluada en x1 me tiene que dar y1, o sea, debe pasar por el dato de x1, y1. Si la evalúo en x2, me tiene que dar y2. Y así. Entonces la evaluamos en x1, en x2, en x3 y en x4. Y obtenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y estableciendo claramente el dominio, ¿no? Ese método se llama interpolación directa. Para un número n cualquiera de datos, ¿cierto? Entonces, en la primera ecuación en forma matricial sería, el sistema, perdón, en forma matricial tendría la primera línea que será el primer dato elevado a la 0, que eso es 1, por C1, x1 a la 1 por C2, x1 al cuadrado por C3, hasta x1 a la n por C sub n, igual a y1, y2, y3 hasta y sub n. Entonces tenemos un sistema simple, elemental, ¿no? De n ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Por supuesto que aquí hay un cuello de botella para resolver este sistema. Si esta, por ejemplo, es la matriz del sistema M, y este es el vector que voy a encontrar, el método de la inversa me dice que los coeficientes C sub n se calculan como M inversa multiplicada por el vector Y. La inversa de M por Y me daría la solución. Para propósitos específicos, digamos, para que el estudiante practique, en fin, uno, digamos, le da en una prueba, en un examen, un número determinado de puntos, poquitos, digamos, 4 puntos, para que él resuelva un sistema de 4 por 4, que lo pueda hacer de manera manual, aunque con una buena inversión de tiempo, ¿no? Ya en lo que es la práctica, ya en general, uno no se pone a resolver un sistema de manera manual, sino que utiliza las herramientas, ¿no? Ya sea la calculadora o el paquete MATLAB o cualquier otra herramienta que le permita, ¿cierto?, resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a aterrizar esto con este ejemplo, ¿sí? Tenemos estos 5 datos, ¿sí? Que para ilustrarlo aquí solamente voy a tomar 4 datos. Voy a tomar el dato menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 y 2 menos 1. Y vamos a encontrar un polinomio de tercer grado que pase por esos 4 datos, ¿cierto? O sea que el polinomio P de t tendrá C sub 1 más C sub 2 por t más C sub 3 por t cuadrado más C sub 4 por t a la 3, ¿sí? Y el sistema de ecuaciones será un sistema de 4 por 4, C1, C2, C3, C4, igual a Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces, cuando X1, en el primer dato, la X vale 1 y la Y vale 0. Perdón, la X vale menos 1. Al reemplazar la X por menos 1, aquí quedaría 1 menos 1, perdón. 1 menos 1. Sería la primera fila. Y aquí Y1 que vale 0. Cuando le doy el valor 0, bueno, aquí da 1 y todo esto viene a dar 0. Y aquí en 0 vale 1 la Y, ¿sí? Cuando le doy el valor 2, perdón, 1, cuando t vale 1, me quedaría 1, 1, 1, 1, los elementos de la matriz. Y el término acá vale 2. Y finalmente, cuando t toma el valor 2, aquí quedaría 1, 2, 4 y 8. Y el término independiente menos 1, ¿cierto? La apariencia del polinomio que vamos a dibujar es la siguiente, ¿no?
O sea, un polinomio que pase por todos los puntos. Voy a ver como un colorcito aquí diferente. Aquí están los datos, ¿cierto? Y ahí está el polinomio de interpolación, que es este que encontremos. C1, C2, C3 y C4 se calculan resolviendo este sistema de ecuaciones, pues que no es mucho lo que hay que decir al respecto, ¿no? Para un sistema de orden 5, como el que está aquí, yo hice el trabajo usando MATLAB. O sea, introduje esta matriz A, se introduce la matriz A, se introduce el vector de términos independientes, y luego la inversa de A por ese vector me da, ¿cierto?, los coeficientes del polinomio. 1, 1,5, 0.0833, etcétera, ¿no? Y este es el polinomio de interpolación. Si uno representa gráficamente, usando el mismo paquete, pues, MATLAB, o manualmente, como quiera, este polinomio y los datos, se observa la coincidencia, ¿no?, que establece. Este es un programita para efectuar la interpolación que está disponible en la plataforma UD Arroba. ¿Sí? Entonces aquí está, vean. El programita permite dibujar los datos. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 y X5, Y5. Y la gráfica del polinomio, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el asunto de interpolar unos datos es muy simple. No es sino resolver un sistema de ecuaciones. Pero ¿cuál es el problema de este método? Que si yo añado un dato más, el trabajo que hice para 5 datos lo perdí. Porque si añado un dato más ya queda un sistema 6 por 6, que es un sistema completamente diferente y los coeficientes cambian, ¿sí? Entonces, hay una manera de uno no perder el trabajo previo hallado y se llama el método de Newton, ¿sí?, que es el que les voy a presentar a continuación, ¿sí? Aquí está otro ejemplo desarrollado en el material del curso, pues sobre todo en la guía de estudio, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos en esta alternativa. Esta alternativa es la que se usó durante mucho tiempo, pues. De hecho, se sigue utilizando para efectuar interpolación, ¿sí? La idea es la misma, ¿no? Se tienen n datos, pero el polinomio ya no lo vamos a escribir en la forma expandida, ¿cierto? C sub 1 más C sub 2 por t más C sub 3 por t a la 2, etcétera, sino que lo vamos a escribir de esta manera, que es equivalente, ¿no?, pero con una ventaja. Entonces, el polinomio, ¿cierto?, de interpolación tendrá una constante B1, ¿sí?, más otra constante B2 por t menos x1. Es decir, hasta aquí viene a ser una recta. B sub 1 más B2 que multiplica t menos x1 es la ecuación de una recta. Para un dato más, o sea que aquí están involucrados dos datos nomás, x1, y1 y x2, y2. Para el siguiente dato, x3, y3, se añade un tercer término que ya sea cuadrático. B sub 3 por t menos x1 por t menos x2. Y hasta ahí, para esos tres datos, x1, y1, x2, y2 y x3, y3, tendríamos una parábola. Y así sucesivamente. Entonces miren ustedes que si yo solamente tengo tres datos, el polinomio de interpolación es este. B1 más B2 por t menos x1 más B3 por t menos x1 y por t menos x2. Si yo añado un dato más, añado un término más. Entonces miren que a medida que yo aumento el número de datos, el trabajo previo que he hecho no lo pierdo. Ya he encontrado B1, B2, B3. Luego encuentro B4, luego B5 y así. Este método, que se llama el método de interpolación de Newton, o método de las diferencias divididas de Newton, es el que normalmente se utiliza, o se utilizó durante mucho tiempo, pues, cuando las posibilidades de cómputo no eran tan
tan potentes como en la actualidad, ¿no? Ahora uno simplemente la inversa de de A por C, ya les da la solución. Pero antes había que hacer todo esto, ¿no? Y como les dije, se sigue usando el método de las diferencias divididas de Newton para interpolar. ¿Sí? Igual, cuando yo reemplazo t por x1, encuentro y1. Entonces y1 igual a b1, porque al reemplazar t por x1, todos estos términos se cancelan. Entonces, en conclusión, pues, el primer elemento del polinomio de Newton b1 es el dato y1. Cuando voy a calcular b2, entonces a t le doy el valor x2. Y si t vale x2, me va a quedar lo siguiente, observen. y2 igual a b1, que ya lo teníamos, que es y1, ¿cierto? Más b2 que multiplica a x2 menos x1. Todos los demás van a dar 0. Si ustedes despejan, perdón, b sub 2 encuentran y2 menos y1 sobre x2 menos x1, eso viene a ser b1. Perdón, b2. O sea, b2 es la pendiente de la recta que une a los puntos x1, y1 y x2, y2. Es la pendiente, ¿cierto? Eso se llama, o lo vamos a llamar, la primera diferencia dividida entre los datos x1, y1 y x2, y2. Aquí lo tenemos, ¿no? b1 es y1, b2 es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos y1, el punto x1, y1, aquí el punto x2, y2. Esta pendiente de la recta que une esos dos puntos viene a ser b2. Para un tercer término, hay que hallar dos pendientes, la pendiente de aquí a aquí y la pendiente de aquí a acá. Y nos queda esta fórmula, que b3 será y3 menos y2 sobre x3 menos x2. ¿Qué es eso? La pendiente de esta. Menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es la pendiente de esta. Dividido todo el tamaño del intervalo. x3 menos x1. Estas diferencias, que se llaman diferencias divididas de primero y de segundo orden, nos van a permitir calcular de manera iterativa los demás coeficientes, B4, B5, B6, ¿cierto? Utilizando este concepto, ¿cierto? Entonces, juiciosamente y formalmente, las diferencias divididas de orden 0 las vamos a simbolizar así: F0 y entre paréntesis XK. Eso da Y sub K. ¿Sí? Las diferencias divididas 1. Ya las diferencias divididas 1 involucran dos datos, ¿no? Desde XK hasta XK más 1. Y de acuerdo con la definición es YK más 1 menos YK sobre XK más 1 menos XK. Así cuando K va desde 1 hasta N menos 1. ¿Sí? Entonces calculo N menos 1 diferencias divididas de primer orden, que así se llama. Diferencias divididas 1, o de primer orden, pues. Así como está definido. Las diferencias divididas 2, o de segundo orden, ya involucra tres datos: XK, XK más 1, XK más 2. ¿Y qué se hace? Se coge la F1 entre los datos, ¿cierto? XK más 1 y XK más 2, menos F1 entre los datos XK y XK más 1, y se divide por todo el intervalo. Ya esta fórmula va a valer para K igual 1 hasta N menos 2. Es decir, a medida que aumentamos el orden de la diferencia dividida, se va degradando la matriz. O sea, va a quedar una matriz triangular, pues. Aquí, por ejemplo, muestro la de orden 3.
F3 ya involucra 4 datos. Entonces se coge la F2 entre los últimos 3 datos menos la F2 entre los primeros 3 datos y se divide por todo el intervalo. Entonces, con base en todas esas diferencias divididas se hace un arreglo matricial de tipo triangular y que se genera a partir de los datos. Entonces, la primera columna de ese arreglo es el vector de abscisas y tiene n elementos. La segunda es el vector de ordenadas, o sea, las y. En la tercera vamos a colocar todas las diferencias divididas de primer orden, ¿sí?, que van a ser n-1. En la cuarta colocamos las diferencias divididas de segundo orden y así sucesivamente. Entonces lo que nos queda es una matriz, ¿cierto? M11, M12, M13, M14, M1, aquí sería para 6 datos, ¿no? ¿Sí? Perdón, para 5 datos. Aquí tenemos M21 hasta M25. ¿Por qué? Porque para esta primera hay 5, ¿cierto? 5 diferencias divididas. Aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. Si se quiere añadir un dato más, entonces se va agregando una más conforme pues lo que está aquí planteado, ¿cierto? Aquí hay un algoritmo que no me voy a detener en él para generar la tabla de diferencias divididas porque se puede hacer de manera manual muy fácilmente, pues. O sea, llenar una tabla de diferencias divididas es muy simple, sin necesidad de usar un programa de computador, pues. ¿Sí? Este es el algoritmo. Entonces, con el ejemplo que les acabo de hacer por interpolación directa, ¿cierto? Tengo estos 4 datos, -1, -1, 1, 1, 2, -1 y 3, 1. Y vamos a encontrar un polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Voy a encontrar un polinomio de grado 3. -1, -1 estaría aquí. 1, 1 estaría por acá. 2, -1 estaría por acá. Y 3, 1 estaría por acá. Y vamos a encontrar un polinomio de grado 3 que pase por esos 4 datos. Y vamos a utilizar este método ¿cómo es? De Newton. Entonces, en la primera columna coloco el vector X, -1, 1, 2, 3. Ahí está. En la segunda coloco el vector Y, -1, 1, -1, 1. En la siguiente columna voy a colocar las primeras diferencias divididas. Entonces, observen. 1 menos -1 da 2. Sobre 1 menos -1, que también da 2, el resultado da 1. Y esa es la diferencia dividida entre x1, y1 y x2, y2. Paso a la siguiente. -1 menos 1 sobre 2 menos 1. Eso da -2. Y finalmente, 1 menos -1 sobre 3 menos 2. Eso da 2. Aquí viene vacía porque aquí se llenará en caso de que se incluya un dato más. Con estas encuentro esta. Así. -2 menos 1 da -3, pero se divide por todo este intervalo. 2 menos -1. El resultado da -1. 2 menos -2 da 4, se divide por todo esto. 3 menos 1 da 2, entonces 2. O sea, es muy fácil llenar pues esta tabla de diferencias divididas. Y la última sería este menos este y se divide por todo el tamaño del intervalo. O sea, 2 menos -1 da 3 y 3 menos -1 da 4, 3/4. Entonces, ¿dónde está el polinomio? El polinomio de Newton está aquí donde lo voy a mostrar. Ese verde, en esa fila verde, están los resultados del polinomio. O sea, este es B1, este es B2, este es B3 y este es B4. O sea, nuestro polinomio en este caso, nuestro polinomio será B1 que vale -1, B2 que vale 1,
que multiplica a t menos x1, pero x1 vale menos 1, entonces sería t más 1. Menos 1, que multiplica a t más 1 por t menos x2, que es 1. Y finalmente más 3/4 de t más 1, t menos 1 y t menos x3. x3 vale 2. Entonces, si nos tomamos el trabajo de expandir, ¿cierto? Este polinomio, lo podemos expandir. Por aquí tenemos menos 1, ¿cierto? Aquí daría t más 1. Aquí daría menos t más 1 por t menos 1 da t cuadrado menos 1. Más 3/4 de t cuadrado menos 1 por t menos 2. En fin, se puede hacer la expansión del polinomio y queda un polinomio de grado 3, que es el mismo que se obtiene por el método directo. Solo que acá es mucho más sencillo el proceso, ¿cierto? No tengo que recurrir a resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Y la ventaja es que si agrego un dato más, hay que agregar una columna más. Y sigue estando B1, B2, B3, B4, luego B5. Esa es la ventaja de la interpolación de Newton. Aquí, por ejemplo, ese que estamos haciendo nos da este polinomio. Entonces observen la ventaja, ¿no? Si se aumenta el número de datos, los coeficientes hallados previamente siguen sirviendo para efectuar la interpolación. Solo debe cambiarse el valor de n y los datos x y y. Hay un programa que yo lo presento en mi curso, tanto en la modalidad virtual como en la presencial. Yo les presento, les suministro mejor a los muchachos este programa, que con este programa pueden efectuar interpolación para un número cualquiera de datos, pues, ¿sí? Para un número cualquiera de datos. Y en este programa, además de encontrar B1, B2, ¿cierto? Se hace la expansión. O sea, se encuentra ya el polinomio en su forma canónica. Será bueno, los que estén interesados, ¿cierto? Pueden remitirse a la plataforma. En la plataforma UDARROBA encuentran ese programita, ¿cierto? Con ejemplos incluso resueltos. Aquí está este programa, ¿cierto? Y aquí se muestra, digamos, este ejemplo se resolvió previamente por el método directo. Felicidades.